está viejo, largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates, para darme educación, y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. Bendición. Mi familia, bienvenidas y bienvenidos a su espacio digital Candelaria Radio, ahora transmitiendo por nuestro nuevo canal en YouTube, donde nos podrás escuchar. Allí pueden encontrarnos como Candelaria Radio Venezuela, para que puedas disfrutar de nuestros primeros 4 programas que van desde la historia y orígenes de la parroquia Candelaria, un programa educativo lleno de historias, cuentos, anécdotas y dedicado a nuestra parroquia La Candelaria. Hacemos un llamado a todos los estudiantes universitarios, de escuelas, liceos y comunidad en general que oigan este programa para que conozcan lo que ha sido la evolución histórica de esta tradicional parroquia de La Candelaria. Nuestro segundo programa fue dedicado a una de las manifestaciones más importantes, que es el velorio de Cruz de Mayo de Candelaria, y es celebrada todos los terceros viernes del mes de mayo, y por supuesto este año no lo pudimos realizar producto de la cuarentena del COVID-19, pero lo hicimos de manera virtual para que todos nuestros cultores, amigos, organizadores y toda la gente que participa activamente en esta manifestación puedan escucharlo de una forma virtual. Nuestro tercer programa fue dedicado en homenaje a todas las madres en su día, un programa lleno de poesía, de amor, de canciones, de anécdotas y felicitaciones a todas las madres en su día. Dentro de este mismo programa hicimos un programa educativo también sobre las historias de las pandemias en Venezuela. Y el cuarto programa dedicado al natalicio de nuestro insigne poeta Aquiles Nazoa. No olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y darle me gusta y comentar qué les pareció. Les saluda Jimmy Morales, certificado de locución 6459 del Sindicato de Radio y Televisión del Distrito Capital, historiador local de la Parroquia Candelaria, investigador, educador, cultor, trabajador cultural. Nuestra radio alternativa comunitaria surge en tiempos de cuarentena del COVID-19 con el fin de abrir un canal de información para la participación y mantener en contacto con nuestras comunidades de Candelaria y seguir activos en el trabajo cultural, educativo, social y aportar entretenimiento, resaltar nuestra historia local, memorias, cuentos, anécdotas, calendario de fiestas tradicionales, personajes, crónicas y en fin, todo el quehacer cultural de nuestra ciudad capital y en especialmente a nuestra queridísima parroquia La Candelaria. Hoy 21 de junio dedicamos este espacio radial
a una fecha muy especial que es celebrada en toda Venezuela todos los terceros domingos del mes de junio, y es el Día del Padre. Y felicitaciones a todos los padres en su día. Esta fecha que no solamente se rinde tributo al padre, sino también a todos aquellos hombres que actúan como figuras paternas, como lo son padrastros, tíos, abuelos y en general aquellos que contribuyen a la crianza de los hijos. Hasta hace pocos años el padre era considerado como proveedor y quien imponía las reglas en el hogar. El padre era muy respetado y querido, pero mantenía una relación vertical de mando y obediencia dentro del núcleo familiar. Sin embargo, ¿cómo no reconocer la disciplina y rectitud con la que educaban a sus hijos? ¿Cómo no recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían en largas tertulias familiares? ¿Cómo no enorgullecerse de que dieron un nombre limpio, respetable y digno como los más grandes herencias del ser humano? En la actualidad, los roles de los padres han cambiado. Si bien es cierto, sigue siendo el eje principal del hogar, sus actividades son compartidas con la madre y viceversa. Es decir, el padre y la madre trabajan fuera de la casa para llevar el sustento del hogar, pero al igual manera ambos comparten los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. Importante hablar sobre la historia de dónde nace el Día del Padre. La ocurrencia más parecida a nuestro Día del Padre fue en la antigua Roma, una celebración llamada Roman Parantelia, que era celebrada desde el 13 de febrero al 22. Este festival, sin embargo, no era para los padres vivos, pero más era bien un momento de recuerdo y conmemoración de los padres fallecidos y familia. La ceremonia se realizaba para aplacar las almas de sus padres y miembros. Ofrecían vino, leche, miel, aceite y agua en las tumbas decoradas con flores. Al concluir la ceremonia, conocida como Eucaristía, se celebraba muchos entre todos los parientes. No es sino hasta el origen del Día del Padre, el 19 de junio de 1909, en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Small Day quiso homenajear a su padre Henry Jackson Small. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre de su sexto hijo, fue en una granja rural en el estado de Washington, donde Henry Jackson se hizo a cargo de la educación de sus 6 niños. Sonora Small se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades, pero no fue sino hasta el año de 1924 cuando el presidente Calvin Cole apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En el año de 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Esta festividad se celebra la mayoría en el continente americano todos los terceros domingos del mes de junio. La fecha cambia en los países de origen católico, como es el caso de España, que se relaciona
el Día del Padre con la festividad de San José, el 19 de marzo, el Padre putativo de Jesús de Nazaret y el símbolo de la figura paterna, en el sentido clásico del término, el de un padre atento y amoroso. San José es considerado el protector de los huérfanos y en general de las personas más débiles y desafortunadas de la sociedad. Quisiéramos traer un regalo a todos los padres, un poema que he dedicado en este día a todos los padres. Recuerda, padre, que si no juegas ahora conmigo, cuando tú quieras hacerlo, ya habré crecido. Que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador o un frustrado. Que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea adulto. Que soy muy feliz cuando me llevas dormido hasta mi cama. Que lo que yo aprendo contigo lo recordaré toda la vida. Que si oramos juntos aprendo a comunicarme con Dios. Que el amor y respeto que demuestres por nuestros semejantes será el amor y el respeto que yo les tenga cuando sea adulto. Que yo también tengo intereses personales, que me gusta tomar parte de las decisiones familiares y que te necesito como mi mejor amigo. Padre querido, te dedico este poema en este día con amor. Que Dios te bendiga. Las cosas cuando se hacen con el cariño inmenso y llevan el mensaje de lo que encierra la música latina en sí, tienen que hacerse bien. Y yo creo con sinceridad de que el esfuerzo que ustedes están haciendo merece también la recompensa de que se les tome más en cuenta y que las críticas perversas se pierdan en el éter espacial, porque ustedes se merecen algo mejor. Algo mejor en el sentido porque cuando se hace un esfuerzo, se compromete uno con el público a tratarle de dar lo difícil que es complacer al monstruo, las 1000 cabezas, uno siempre, la gente, para comprenderla, y no solamente comprenderla, sino darle todo lo que uno puede darle. Nadie queda conforme, pero sí te digo una cosa, yo sí estoy conforme. Y continuando con nuestro segundo segmento, en este homenaje al Día de los Padres, hemos querido traer un tremendo regalo para todos los padres en su vida, que es la historia de la salsa en Latinoamérica y en Venezuela. Saludo a todos los padres de Caracas, a la gente del 23 de enero, de Katia, de San Agustín, de la Candelaria, del Valle y de todas las parroquias de Caracas. Va con ustedes este programa dirigido a todos los salseros en su vida. A pesar que la Real Academia de la Lengua Española afirma que la salsa es un género de música popular bailable con influencia afrocubana que ejecuta una orquesta acompañada por instrumentos tradicionales del Caribe y por uno o varios cantantes. En Cuba existen muchos testimonios del uso de esta expresión, como la inevitable referencia culinaria de Échale Salsita de Ignacio Piñero en 1929. Un cuarto de siglo más tarde, Israel López Cachao titulaba uno de sus temas como Más salsa que pescado. Por esa década de los 50, Cheo Marchetti presentaba a su conjunto como Los Salseros. Además del testimonio de algunos músicos de ese gigante del canto que fue Benny Moré, que para animar a sus músicos les gritaba ¡Salsa! ¡Salsa! Cerraba los números de su orquesta con unos efectos en la dirección que luego rubricaba con estas palabras: se acabó la salsa. En Venezuela, a comienzos de la década de los 60, Víctor Piñero en algunos temas expresaba salsa, refiriéndose al pianista cubano Carlos Zulueta, conocido como Pan con Salsa,
quien perteneció al stack de los melódicos entre el año 1960 y 1961. Esto no influyó directamente en el trabajo que se haría en nuestro país. Un lustro más tarde, entonces observamos una similitud desde Cuba, pasando por Venezuela y Nueva York con respecto a la palabra salsa. Fueron trabajos esporádicos, no hubo continuidad en los mismos ni la intención de seguir utilizando la expresión. Era exclusivamente una palabra con mucho sabor para animar la orquesta. No fue sino hasta el último trimestre de 1965, por Radiodifusora Venezuela, el mismo locutor que ya conducía dos espacios en la misma señal, llamados Matinal y el Show de Fidias, comienza un nuevo espacio llamado La Hora de la Salsa, el Sabor y el Bembé, donde repetía ante sus oyentes: disfrute usted de su almuerzo que nosotros le ponemos la salsa. Muy posiblemente basado en la publicidad que le hacía en ese momento a la salsa de tomates Pampero. Fue increíble la abrumadora sintonía que alcanzó este espacio en aquel momento, tanto que a los pocos meses, y cuando el sello Palacio va a publicar el primer disco de Federico Betancourt, se basa en el popular programa radial y bautiza el disco Llegó la Salsa. Exactamente en junio de 1966, a partir de allí comenzó la avalancha. La palabra salsa se hizo presente en una cantidad considerable de producciones y con nombres de canciones. Especialmente a partir de 1967, en Venezuela se realiza el primer movimiento radial y discográfico, conocido como Salsa en el Mundo. Por lo que en 1967 y 1969 se publicaron en Venezuela cerca de 30 LP realizados por Federico y su combo latino con 4 discos, Genaro y su All Star, Orlando Briceño, El Pavo Fran y su orquesta, Los Brothers y Los Dementes, entre otros. Mientras en Venezuela se hacían todas estas grabaciones, en Nueva York y bajo la denominación de salsa, la única en grabar fue el venezolano Johnny Sales. En los barrios caraqueños, carritos por puesto y autobuses, solo se escuchaba una emisora y un programa: La Hora de la Salsa, transmitido por Radiodifusora Venezuela. El bigotón Fidias Danilo Escalona. El Loco Fidias nace en el popular barrio de la parroquia La Pastora el 5 de octubre del año de 1933. Nos mantuvo al día con las orquestas y conjuntos de Nueva York y Puerto Rico. Algunos lo llamaban música tropical modernista. La revolución musical, que desde las décadas anteriores había comenzado a transformar las maneras de hacer la música caribeña, había llegado a su punto de definición y afinación con respecto a los que llegaban del mundo angloparlante. Surgía una expresión auténtica para dar rostro y voz al ser latinoamericano. Así, los que cantan y suenan los tambores en un estilo muy africano, que hacen maromas con el piano, el bajo y los metales, que bien interpretan el tradicional son junto con la plena, el cha-cha-cha, el danzón, el bolero y la rumba, serán llamados latinos, quienes respondieron asistiendo con mucha honra. Nuestro país no escapó a esa influencia por todos lados de la zona urbana. En los barrios surgieron grupos para matar tigres y poner a bailar al pueblo. Luego llegaron las grabaciones de Cocolía, Abicú, Maína, con las interpretaciones de Carlín Rodríguez, Carlos Rafael Llanes, Calavén, Dimas Pedrosa, Joe Ruiz, Orlando José Castillo Guatuzzi y muchos otros grabaron
con Federico y su combo latino. Les cantaban a los barrios caraqueños. Carlos Quintana Tabaco andaba con el Sexteto Juventud y su éxito Guasancó, cantándole al 23 de enero y a La Guaira. El barrio Marín, parroquia San Agustín, nunca se quedó atrás con los Supercrema, Fran y su orquesta, La Tribu, Los Brothers, con Octavio Palacio, Nano Gran, Ray Pérez y Perucho Torcás, inventaron su manicomio de la Locha. La intención de las nuevas agrupaciones era ofrecer una respuesta al estilo gallego, de orquestas como las conocidas como la Villos Caracas Boy, Chucho Zanoja y Los Melódicos en la capital del país, o en el Supercombo Los Tropicales, Los Blancos o Los Másteres del occidente venezolano. Durante los primeros años de la salsa, el escenario fundamental fue el barrio caraqueño. Sin embargo, a partir de los años 70, el panorama se tornó diferente, puesto que la salsa se convirtió en un boom comercial. Fue difundido en todo el mundo por la empresa Fania Record, hasta que el punto de que uno de los empleados, Isi Sanabria, se arrogó la paternidad del término, negando el aporte venezolano históricamente demostrado. En esa época de auge cultural, no puede considerarse fortuito que Caracas fuera el primer destino foráneo de las estrellas de Fania en 1974. Eran los tiempos de la Venezuela saudita, los del dólar barato por cualquiera, que mostraba un campo atractivo para las agrupaciones extranjeras. Fue bajo la situación económica que se iniciaron los grandes espectáculos y donde el boom salsero tuvo las condiciones para desarrollarse. Al año siguiente se realizó el primer Festival Internacional de la Salsa en el recién inaugurado Poliedro de Caracas, con las orquestas de talla La Típica 73, el Gran Combo de Puerto Rico, Roberto Roena y figuras como Ismael Rivera y Cheo Feliciano. Antes de que se impusieran los famosos festivales en Nueva York, también en Venezuela, nos adelantamos al Buenavista Social Club, colocando en la palestra al sonero clásico del Caribe, grupo que revivió con sabrosas y sentidas interpretaciones los grandes temas y protagonistas de la música cubana de los años 50. En pleno periodístico también, La Tierra de Bolívar fue pionera al crear Swing Latino, la primera revista especializada en el tema de la salsa. Ángel Méndez, Fernando Sánchez y Diógenes Carrillo, junto a un nutrido circuito de colaboradores amantes de la salsa, fueron los artífices de esta destacada publicación. Por ti y sin razón se burla de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se trata si tú ves a la la la. Cuando pasas así, hermano, como eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, qué pena me da.
sigue tu vida y déjame en paz. Continuando con nuestro tercer segmento en homenaje a los padres en su vida, hemos querido traer en esta historia de la salsa algo importante para nosotros los salseros, que es las agrupaciones y esos movimientos culturales que se iniciaron en los años 70. En marzo de 1974, el gobierno de Rafael Caldera inaugura el Poliedro de Caracas, una estupenda propuesta para recibir el circuito comercial de la música del Caribe. Pero paralelamente a la visión comercial de la música, la salsa se afianzó en Marín, San Agustín, Caricuao, El Valle, Sarría, El Cementerio, La Vega, Catia, 23 de enero y La Pastora. En Entes, otros barrios de Caracas, en donde a partir de 1974 se registró una ola de descargas y conciertos populares gratuitos que marcarían profundamente a los cultores. Estas descargas motivaron la creación de movimientos culturales y agrupaciones con una originalidad única, firmes con su trabajo con las comunidades y en la misión de llenar los barrios de paz, conciencia e identidad, combatiendo desde la cultura las miserias y flagelos del sistema capitalista. Tal es el caso de los grupos como Madera en San Agustín, Taller Experimental Caricuao, Grupo Autana de Sarría, El Tepuy en la UCB, Orquesta Experimental Urbe, el Grupo Ventayá, EQ, Yemayá Oca, Quimbisa, Cimarrón, Frente Cultural Caricuao, además de la creación informal y azorosa de las escuelas de música formadas en las propias calles de los barrios. La descarga de los barrios, la zarza retumba en casa. El sonero clásico del Caribe, hoy el barrio La Silsa, apareció el 7 de enero de 1978 como titular de un artículo en el diario Meridiano, en la cual se convocaba a la comunidad a asistir a la cancha deportiva del bloque 1 de La Silsa, en Catia, a presenciar la descarga de los barrios. En enero de 1978 se produce, por iniciativa de Pedro Viloria, conguero de nuestra tierra, un show que se transformaría en un movimiento verdaderamente popular en nuestra ciudad, la descarga de los barrios. Esta idea surge de la necesidad de ofrecer entretenimiento, música y sano esparcimiento en las zonas populares del área metropolitana de Caracas sin ningún tipo de lucro. En palabras del propio Viloria, se trata de llevar un poco de alegría, de sana distracción a quien no puede ir al Poliedro de Caracas o teme hacerlo en virtud de la represión policial. Aunado a este propósito festivo, la descarga deseaba influir en la juventud de las barriadas caraqueñas, motivar sus intereses por la música. Más allá de ser una labor recreativa, se planteaba una labor pedagógica y social. Este movimiento no recibió apoyo del Estado y se proponía que todos los músicos venezolanos que causaban sensación en el público se presentaran ante ellos. La idea era que los músicos no perdieran contacto con la gente, que se reunieran en un proceso recíproco y que devolvieron al pueblo un poco de toda esa experiencia de vida que nutre a la salsa. La descarga de los barrios se presentó en La Cañada, Parroquia 23 de enero, San Agustín, La Cruz de Paria, el Polideportivo La Guaira, Propatria, entre otros sectores populares. Músicos internacionales de la talla de Eddie Montalvo, José Mangual, Harry Aguiar, así como los artistas nacionales como Alberto Coca, Coco Ortega, Nelson Navas, César Monge, Freddy Nieto y el mismo Pedro Viloria, entre otros, además de diversas agrupaciones tales como el grupo Rebelión 75, Franco y sus muchachos, nuestra orquesta La Salsa Mayor, La Selección, Alma Caliente, La Corporación, entre otros, teniendo muchas de ellas la primera oportunidad de presentarse al público.
La descarga de los barrios, además de ser un espacio en donde participaban diversas agrupaciones, también originó una banda que en 1978 estaba conformada por Orlando Guatuzzi, Nano Gran, Alberto Coca, Andy Ortega, Nelson Nava, Rodrigo Calavén en las voces. En los pianos Abiacer de Baturri, Cheo Mendoza, Francisco Kiko Rivero y en el 3 Raúl Parada. La receptividad del público fue único e inigualable. En cada presentación se mantuvieron bailando más que un trompo hasta que el final de la descarga. Tras un periodo de tinieblas en cuanto a la popularidad y difusión de la salsa en nuestro país, la descarga de los barrios apareció de nuevo tras 30 años de ausencia en un periodo de transformación e inclusión social política el 28 de agosto del 2010 en la Cañada Parroquia 23 de enero. Se dispuso de un nuevo a dar cabida a ese espacio de libertad y comunión creativa, emblema de la resistencia cultural y social en nuestro pueblo. La salsa, pese a que las modas efímeras, jamás perderá su vitalidad y efervescencia, pues allá es la crónica viva de la historia de los excluidos de nuestra tierra, en más de un género musical en memoria de la identidad creativa. Hablar de agrupaciones es hablar de muchas que se formaron en los años 70. Y no faltaba más de hablar de ese movimiento de agrupaciones que fueron uno de los más importantes, que se tituló así: esta es mi imagen latina, este es mi nuevo cantar. El trabuco venezolano generó una música que gustó y confundió. No era un grupo de salsa convencional y sus creaciones no aparecieron mucho a la formación de su director, Alberto Naranjo. Estuvo muy influenciado por la música clásica y el jazz. Su proyecto musical era demasiado vanguardista como para soñar con las fórmulas hechas que estaban garantizadas en éxitos seguros en el mundo de la salsa. La alineación del trabuco venezolano, nombre con el que nació la agrupación, reunió algunas variantes. El siguiente line-up: timbales Alberto Naranjo y Fran el Pavo Fran Hernández, guitarra Leo Quintero, congas Carlos Nené Quintero, bongo Jesús Chuck Quintero, percusión Alberto Naranjo, Carlos Nené Quintero, Ricardo Quintero, trompetas Rafael Gallo Velázquez, Luis Arias, Lewis Vargas, Pablo Armitano, trombón Rafael Silva, Leopoldo Pucho Escalante, Rodrigo Barbosa y Ángelo Padilla. Ofrecer un listado certero de todos los músicos que pasaron por esta agrupación es casi imposible. Su carácter experimental y heterogénea la convirtieron en la universidad por donde desfiló lo más selecto. Esta característica puede observarse en las voces que allí derrocharon su talento. La lista incluyó los nombres de Carlos Daniel Palacio, Ricardo Quintero, Joe Ruiz, Calrín Rodríguez, Rodrigo Mendoza, Vladimir Lozano, Arabella y Nano Gran, entre otros. Aun cuando se dice que la creación de los All Star en el campo de la salsa, Fania All Star y Puerto Rico All Star, fue un importante impulso para este movimiento, el trabuco venezolano, proyecto que prefirió los museos, el barrio y las universidades a los espacios convencionales de consagración, en realidad se alimentó más de la innovación que para los principios de los 70. Representaban orquestas como Iraquere, grupo folclórico experimental neoyorquino, el Conjunto Libre. Asimismo, la experiencia del mango, el madera, el sonero clásico del Caribe en Venezuela mostraban la senda de la música rara y arraigada, que no seguía los máximos publicitarios de la época. Otra agrupación importante en la evolución de la salsa fue una
agrupación que al ritmo de la dimensión latina, hablar de salsa en Venezuela sin mencionar la dimensión latina es imposible. Orquesta fundada en el año de 1972 que por particular forma de hacer música se ha convertido en una importante referencia de nuestro país y en el mundo originalmente. La Dimensión fue un sexteto integrado por César Monge, albóndiga, José Antonio Rojas Rojita en los trombones, José Rodríguez Joseito en el timbal, Helio Pacheco en las congas, Jesús Narváez Chubito en el piano y Oscar de León, voz líder y bajo eléctrico. Luego se incorporó en 1974 la voz de Vladimir Lozano, quien le dio el toque distintivo al sonido del grupo, especialmente con la interpretación de los boleros. Esta agrupación posee una larga trayectoria profesional que ya alcanza los 45 años. Los amantes de los ritmos caribeños reconocen en ella una de las orquestas de mayor éxito durante el boom salsero de los años 70. La iniciativa de hacer un pequeño grupo de música caribeña nació de los trombonistas Albóndiga y Rojita. Luego se sumó a ella Oscar de León, quien para ese año tocaba en locales nocturnos y durante el día manejaba un taxi desde el centro de Caracas a Tantímano, su parroquia de origen. Los miembros de esta primera dimensión se conocían en la brega musical nocturna. Se reunían en cierta frecuencia en la casa del pianista Enrique Iriarte, alias Culebra, quien vivía en La Guaira. Para 1972 los músicos coincidieron en una agrupación denominada Los Psicodélicos, que hacía presentaciones ocasionales en la televisora Radio Caracas. Joseito Rodríguez, el timbalero, fue el último en incorporarse a este grupo genésico. Según su testimonio, conoció a Oscar de León haciendo un pasajero de su taxi. Y otra agrupación importante fue una que para nosotros nos llena de orgullo, que fue el Sexteto Juventud, vida y fiesta de un pueblo. El mítico Carlos Tabaco Quintana se convirtió en la arrolladora figura. Con su voz proyectó el éxito del Sexteto Juventud. Hoy los brillantes interpretaciones de Tabaco son imprescindibles piezas del repertorio salsero del barrio. La Cárcel, Una Sola Bandera, Caramelo Chocolate, Pa' la Guaira Me Voy fueron los grupos que marcaron lo que para nosotros dio el origen de la salsa en Venezuela. Señores, hemos llegado al final de este homenaje que le hemos preparado a todos nuestros padres. Espero que les haya gustado este trabajo de investigación gracias a la revista Memorias, Historias de Venezuela en su número 32, Historia de la Salsa en Venezuela, que gracias a ellos pudimos sacar este pequeño resumen de la historia de la salsa en Venezuela. Señora, no queda más nada que decir. Nos despedimos de ustedes de Candelaria Radio. Que Dios los bendiga a todos ustedes y será hasta la próxima. Nos vemos.